Toda edificación, cualquiera que se quiera hacer, por más mínima que sea una casita de palo, debe de llevar una estructura que la soporte. Y bueno, pues esta estructura debe de ser segura y someterse a ciertos criterios y lineamientos. Y es lo que vamos a ver en este video para que no tengas problemas y que no se te pueda caer la casa. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, y el día de hoy vamos a ver todos sus factores de criterio de diseño estructural. Ya hemos tenido varios videos en donde les voy demostrando cómo funcionan las varillas, los claros continuos, etcétera. Y más que nada, así como nos dice aquí en el reglamento, toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones del diseño. Entre los factores básicos está que yo tengo una fuerza, pues esta fuerza, la fuerza de gravedad la jala hacia abajo. Y bueno, pues otra cosa es la masa y el peso, ¿no? Entonces el peso, pues me ejerce una fuerza sobre los elementos que yo tengo. Entonces, estas fuerzas como básicas, pues esta es una fuerza que va hacia abajo. Pero nada más por el hecho de estar así paradito, pues ya me está ejerciendo una fuerza para arriba. Y hay que conocer esos detalles para el factor de diseño estructural para cualquier edificación que nosotros queramos hacer. Y bueno, esto lo vamos a hacer basados en el reglamento de construcción. Ahora, en el artículo 147, toda estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para cumplir los siguientes requisitos. Esta es la parte más delicada del reglamento de construcción, donde por fin se pone más interesante, la verdad, de todas las generalidades que tenemos. Bueno, pues esta es la que más les aporta para cualquier casa que ustedes vayan a hacer, construcción, ya sea un estadio, ya sea un centro de convenciones o simplemente una casita, pues deben de tomar en cuenta todas estas normas, ¿no? Uno, tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla ya posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse, entiéndanse, sismos, aires, huracanes, tornados. Todo eso debe tener una edificación, todo eso lo hay que checarlo y hay que tener cuidado. Obviamente cuestiones como maremotos, etcétera, pues sí son más difíciles de controlar. Ahora, 2, no debe rebasar ningún estado límite de servicio entre combinaciones de acciones que corresponden a las condiciones normales de operación. ¿A qué se refiere? Que si estás en un estadio, cada que brincas, tu peso se multiplica 10 veces. Entonces ten cuidado. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante. Si tu peso se multiplica 10 veces, pues imagínate, entonces debes de calcular la estructura para calcular 10 veces el peso de las personas que van a estar ahí o inclusive para más. Si llueve, etc. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, el cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos establecidos en este capítulo y en las normas. Se considera como límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de la carga de estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación, o al hecho que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. Las normas establecerán los estados de límite de falla más importantes por cada material y tipo de estructuras. Hay un video en donde, por andar haciendo una broma idiota, unos estudiantes se trepan arriba de un tobogán. El tobogán es de fibra de vidrio. Pues imagínense 30 pelados arriba de un módulo de fibra de vidrio, pues no aguantó, se destruyó y eso es lo que pasa. Hay que tener en cuenta todo eso porque aunque sea un tobogán, pues puede romperse, ¿no? Querían romper un récord y se rompieron los huesos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, es importante tener conciencia que las estructuras se van agotando. Por ejemplo, cada sismo que resiste una estructura le resta 10% a su capacidad de carga. Por otro lado, el concreto tiene una duración de entre 50 y 80 años. A partir de eso, su capacidad de resistencia se reduce. En el 149 se considerará como estado límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, agravamientos, vibraciones o daños que afectan el correcto funcionamiento de la edificación, pero que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas. Los valores específicos de estos estados límite se definen en las normas. Con respecto a esto de que 50-80 años,
Bueno, sí, obviamente, sí. Si ya pasó por un detalle de un sismo, pues ya. Ahí sí, pero no es de que a partir de los 80 años el concreto ya se va a caer la casa, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos así que tienen años las casas? Se considerará como estado límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de la edificación, pero que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas de los valores específicos. Aquí, ojo, hay que tener cuidado porque unas grietas son por temperatura y otras grietas son por falla. La mayoría de las grietas por falla estructural son a 45 grados. Tengan cuidado con eso. Si empiezan a ver eso y que van a donde que llevan las marcas del tabique, ojo, ese edificio está mal. Porque hay otras que son por asentamiento. También hay que tener cuidado, pero se puede caer nada más una parte. O lo que va a pasar es que se va a estar sumiendo, En el artículo 150, el diseño de toda estructura deben tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo. Las intensidades de estas acciones que deban considerarse en el diseño y forma que deben calcular sus efectos explicará en las normas correspondientes. Entiéndase de lugares costeros como donde puede haber huracanes, ahí el viento hay que tener cuidado. Cargas muertas y le ponen ahí un cofre de muerto. Y bueno, la carga viva son las personas, como ya se los he comentado, cargas de viento, cargas sísmicas, todo es sísmicas. Cuando sean significativos deben tomarse en cuenta los efectos producidos de otras acciones como los empujes de las tierras y líquidos. En otros lugares, por ejemplo en Querétaro, hay otro elemento que le llaman arcillas expansivas. Estas arcillas expansivas tienen la particularidad que cuando se humedecen, se expanden y eso también crea otro tipo de movimiento. Eso hay que removerlas de los terrenos, utilizar material inerte, tepetate, chascab, jal, como le llamen, tierra amarilla le llaman en algunos lados. El chiste es que sea un material arcilloso que cuando se compacta queda como una piedra, ¿no? Hay que mejorar el terreno. Ahora, en el artículo 151 se considerarán 3 categorías de acciones de acuerdo con la duración que obren sobre las estructuras con su especificidad máxima, las cuales están contenidas en estas normas. Y las normas son: las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones, bueno, estas pertenecen a la categoría que son la carga muerta, el empuje estático de los suelos y de líquidos, las deformaciones y desplazamientos impuestos de la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos a preesfuerzos o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente tenemos la misma estructura pesa, pero aparte ustedes conocen el fenómeno de la dilatación o que le llaman por temperatura. La temperatura pues obviamente hace que los materiales se dilaten o se expandan y se contraigan cuando baja la noche. Entonces la estructura tiene movimiento. Si alguno de ustedes ha visto un poste de concreto, cómo lo van cargando, este se va moviendo. Por mucho que nos cueste trabajo a nosotros de formar algo de concreto, estos conforme se va alargando, o el claro, vean un video de claro y largo en estructuras, tiende a deformarse. Entonces eso mismo pasa. Ahora ve, las acciones variables, les voy aquí por cierto en caso de que quieran saber, son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son la carga viva, los efectos de temperatura, las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo, y las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse debido a vibraciones. Es lo que les decía de la temperatura. Y bueno, las cargas vivas ya les he platicado, ¿no? Son las personas que están ahí. Si hay tigres, pues también tienen una jaula con tigres. Los hundimientos, ya les hablé de las arcillas expansivas. Y bueno, también lo que son el aire y todo eso, ¿no? Ahora, las acciones accidentales son las que no se deben al funcionamiento normal de la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría las acciones sísmicas, los efectos del viento, las cargas de granizo, los efectos de explosiones. En Estados Unidos inclusive calcula la carga de nieve, incendios y otros fenómenos que pueden presentarse en los extraordinarios. Será necesario tomar precauciones en las estructuras de cimentación y los detalles constructivos para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura para el caso que ocurran estas acciones. La mayoría de las veces también para lo de los incendios les piden un material retardante de fuego para cuando tienen sobre todo protección civil,
cuando tienen elementos de madera, ¿no? Y aquí lo vemos en estos dibujos. Está la carga muerta, la estructura, cómo se va moviendo, empuje estático de tierras y líquidos, lo que les comentaba a ustedes de las arcillas expansivas. Hay otro tipo de suelos que también aquí son muy cavernosos, deformaciones, desplazamientos de estructura, acciones variables, carga vida, temperaturas, estructura, acciones por funcionamiento de maquinaria, y luego las accidentales, explosiones, vientos, incendios y otros fenómenos, ¿no? Todo eso se debe. Ahora, 152. ¿Cuándo deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este reglamento ni en sus normas? Estas intensidades deberán establecerse los siguientes siguiendo los procedimientos aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios y con base a los criterios generales que se mencionan en las normas. Ahora, la seguridad de una estructura debe verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente. Consideremos dos categorías de combinaciones que se describen en las normas. Aquí, para que tengan una idea, cada que vas a hacer un colado, hay veces que llamas al laboratorio o el mismo CEMEX te hace las pruebas de laboratorio, y son esos cilindritos de concreto que los someten a una prensa y ellos ven a cuánto falla el concreto. Realmente ahí no hay problema con CEMEX, el problema está cuando nosotros mismos hacemos el concreto hecho a mano, y a los albañiles, como se les hace más fácil, pues le atascan de agua. La fuerza o la resistencia de un concreto se da más en la relación agua-cemento. Y si tú le pones mucha agua a tu concreto, por mucho trabajo que te dé y por mucho que te caiga gordo, que esté chicloso o que no esté fácil de manejar, puede tener problemas. Si lo vas a hacer nada más de un solo piso o porque tienes una estructura, no hay tanta bronca. Pero hay mucha gente que las hace las mezclas muy aguadas porque no tienes que meterle tanto vibrador, y bueno, pues el concreto entra perfectamente bien a todas las partes, pero ese problema existe. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en las cimentaciones, a no utilizar concretos muy aguados. No hay como que contrates concretos premezclados. CEMEX, cualquiera cementera, Cementos Cruz Azul, cualquier concretera se encarga de que sus concretos vayan con estas normas y no tengas problemas. Ahora, el propietario o poseedor del inmueble es responsable de los prejuicios que ocasiona el cambio de uso de una edificación cuando produzca cargas muertas o vivas mayores con una distribución más desfavorable que las del diseño apropiado. También es responsable de los prejuicios que puedan ser ocasionados por modificaciones, consideraciones para el diseño estructural cuyas intensidades no estén especificadas en este reglamento. ¿Qué quiere decir? Que si vas a hacer alguna remodelación o un cambio, que le atasques de peso la estructura. Sobre todo hay que tener cuidado cuando hacemos cuartos. Yo sé que muchas casas le meten cuartos, y bueno, pues ahí está el problema, ¿no? Hay que tener en cuenta que la estructura tiene el famoso F'C, que es una resistencia de 2400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No, ese es el peso volumétrico del concreto. Y el F'C se va dando entre 200, 300, hay del 100, que es el concreto pobre que se usan para las plantillas. Hay varias diferencias, entonces hay que tener cuidado en cuánto lo vas a meter. Esos 200 kilogramos son por centímetro cuadrado, de ahí se saca el ancho y espesor de los castillos. Ahora, no solo los castillos, las columnas. Ya les he platicado que las columnas son elementos aislados a los muros. Los castillos son elementos que van unidos a los muros. Por eso la controversia con el Armex. El Armex, el acero, recuerden que lo que carga compresión es el concreto y lo que carga tensión es el acero. Todas las fuerzas de tensión y de temperatura son por el acero. Por eso muchas veces cuando tiene mucho movimiento le ponen malla de gallinero, algunos aplanados. Bueno, ahora estructura del proyecto arquitectónico. Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método reconocido que tome en cuenta las propiedades de los materiales de los tipos de carga que se están considerando. Si va a ser un edificio de acero, si va a ser un edificio de concreto, todo esto lo debes de especificar. Los procedimientos para determinación de la resistencia de diseño y los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas de constructivos más comunes se establecen en las normas de este reglamento. En los casos no comprendidos en las normas mencionadas, la resistencia de diseño se determinará con los procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental
o con procedimientos experimentales de acuerdo al artículo 157 de este reglamento. En ambos casos, el procedimiento para la determinación de la resistencia de diseño deberá ser aprobado por la Secretaría de Obras y Servicios. Vean, todo eso se debe de checar, todas las deformaciones estructurales. Ahora, la resistencia es la magnitud de una acción o combinación de acciones que ponen en estado límite la falla de una estructura. Resistencia, ¿qué quiere decir la resistencia? ¿Cuánto es lo que va a resistir una estructura, ¿no? Y aquí vemos al luchador, y la estructura debe de resistir esto, toda la resistencia, valga la redundancia, ¿no? Ahora, la determinación de la resistencia debe llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular en modelos físicos de la estructura o de proporciones a ella el efecto de combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo a las normas de este reglamento. Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que produzcan en forma industrializada, los ensayos se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión. Hay análisis de sísmico y todo eso que también se tiene que checar. La selección de las partes de la estructura que se ensaye en el sistema de cargas que se aplique debe hacerse de manera que se obtengan las funciones más desfavorables que puedan. Ay, sí, gracias por mandarme notificaciones que no me interesan. Con base a los resultados de los ensayos se deducirá una resistencia de diseño tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas de especímenes. Por eso, geométricas, ¿a qué me refiero? Que no es lo mismo una trave que va así o una que va acostada. Una trave que va acostada, ustedes vean con sus dedos, los cambian más fácil, aunque si los quieren cambiar así. Ya tengo también otros videos, chequenlos. Peralte también tiene que ver las estructuras. Y con base a los resultados, el tipo de ensayo del número de especímenes y el criterio para la determinación de la resistencia del diseño se fijará con base en los criterios probabilísticos y que deben ser aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios, la cual podrá exigir una comprobación a la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el capítulo 12 de este título. Aquí los procedimientos de determinación, ¿no? Dice, de la resistencia del diseño. Aquí está una prueba de sísmica. Acá inclusive hasta le dan unos golpes, todo eso lo someten, ¿no? Aquí en la prensa, un tornillo con la prensa, y bueno, pues varios elementos que se hacen en los laboratorios de diseño estructural, ¿no? Ahora, se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el artículo 53 de este reglamento y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual a efecto de las acciones que intervengan. Yo de preferencia pues mayor, para que te vas a menos o igual, al rato que te toque una fuerza igual pues va a estar cañón, salvo que la fuerza que tú estés calculando pues la pongas más, ¿no? Vengan a la combinación de cargas en estudio multiplicado por los factores de carga correspondientes según lo especifican las normas. Los factores de carga se establecen en norma correspondiente. También se revisará que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones sin multiplicar por factores de carga no se rebase algún estado límite de servicio. Y aquí está el efecto de las acciones y obviamente pues la resistencia del diseño debe ser mucho mayor que el efecto de las acciones, ya sea un terremoto, ya sea el peso del propio edificio, ya sea el efecto de las cargas vivas, o sea, mucha gente allá adentro. Todo debe de estar planeado para que sea mucho mayor que lo que va a recibir, ¿no? Hay gente que se le hace fácil estar poniéndole cosas de más porque si al fin y al cabo aguantan bien harto y sí, al rato que se te caiga la casa, es muy raro que se caiga una casa, pero sí se caen y lo ven en el DF, entonces no se les haga fácil. Muchos maestros que dicen, pues sí aguanta con varilla de esa, o le meten varilla de más. También la varilla de más tiene sus efectos y ya lo iremos viendo, ¿no? Artículo 159. Se podrán emplear criterios de diseño estructural diferentes de los especificados en este capítulo y a las normas si se justifican a satisfacción de la Secretaría de Obras y Servicios que los procedimientos de diseño empleados dan lugar a niveles de seguridad no menores a los que se obtengan empleando los previstos en este reglamento. Tal justificación debe realizarse previamente a la declaración de manifestación de construcción o a la solicitud de licencia. Si se aplican criterios distintos de otros procedimientos, pues obviamente hay que ir a hablar y a explicarles prácticamente de qué se trata, ¿no? Esto para mejorar el test. Y bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver lo que son las cargas muertas ya específicamente y todas las especificaciones que hay
en los reglamentos de construcción. Por mi parte es todo, constructores, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Así que abusados constructores, porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo, un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega, sino a tiempo, que lleves el control a la mano, que estés totalmente protegido y que, bueno, pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar, darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos, una promoción que tenemos, pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook, así tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar, prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho. Realmente es muy económico y ahorita pues bueno, vamos a estarlo ofreciendo aquí en Planos Constructivos, así que chéquenlo, ahí está el link en la descripción. Nos vemos.